Buenos días con todos. En esta oportunidad vamos a presentarles el trabajo Humedal artificial de flujo vertical subsuperficial para el tratamiento del agua residual doméstica en la cafetería de la Universidad Nacional del Callao. En la introducción tenemos que para el 2050 prácticamente el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y asimismo también tenemos que el 70% de la superficie mundial está formada por agua, pero que de ese porcentaje solamente el 1% es de agua dulce. Estos dos factores que acabo de mencionar conllevan una creciente demanda de agua dulce para su uso en ciudades. ¿Y qué nos trae como consecuencia? Que para el año 2025 se estima que 2/3 de la población mundial vivirán en zonas de estrés hídrico. Ahora, hay una relación directamente proporcional entre el crecimiento poblacional y la contaminación por aguas residuales domésticas. Ahora, con el planteamiento del problema, acá vamos a describir el problema un poco más extenso de lo que ya habíamos hablado. Acá tenemos que la demanda de agua dulce es cada vez constante, va en aumento y bueno, los escasos recursos hídricos se ven cada vez más exigidos por la captación excesiva que hay, la contaminación y el cambio climático. Y bueno, sería sencillamente impensable no aprovechar las oportunidades que brinda una mejor gestión de los de las aguas residuales. Entonces, por lo que va más allá de ser importante esta gestión, se vuelve ya una necesidad, más allá de que sea importante, ¿no? Y bueno, lo que acá mencionamos en la descripción del problema es que se estima que en el mundo más del 80% de las aguas residuales se vierten a algún cuerpo de agua sin tratamiento previo. Y es por eso que trae unas consecuencias inquietantes, como la contaminación del agua. Por ejemplo, en la mayoría de los ríos de África, Asia y América Latina, cada vez es peor la contaminación de los ríos. Ahora, un dato que tenemos del 2012 es que se registraron más de 800.000 muertes en el mundo a causa del consumo de agua potable contaminada e instalaciones para el lavado de manos y servicios de saneamiento inadecuados. Y en cuanto a los objetivos, el objetivo general sería implementar un humedal artificial de flujo vertical subsuperficial para el tratamiento de las aguas residuales domésticas y su posterior reutilización en el riego de áreas verdes. Asimismo, tenemos los objetivos específicos como caracterizar el agua residual doméstica mediante parámetros físicos y microbiológicos y asimismo diseñar el humedal artificial de flujo vertical subsuperficial para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Marco legal que quiero resaltar acá con el tema de la Constitución Política del Perú, sobre todo en el artículo 2, que toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y sobre todo a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida. Sobre todo eso. También mencionar en la Ley General del Ambiente, en el artículo 3, que todos merecemos ejercer también el mismo derecho a un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para un desarrollo pleno de nuestra vida. Humedal artificial. Estos humedales son sistemas naturales de depuración simples de operar, con un bajo o nulo consumo energético, que producen pocos residuos durante su operación. También tiene un bajo impacto ambiental sonoro y con una buena integración al medio ambiente natural. Estos humedales artificiales se pueden clasificar según el tipo de macrofitas que se empleen en su funcionamiento. Sean los sistemas de tratamiento basados en macrofitas de hojas flotantes, los basados en macrofitas sumergidas y los basados en enraizados emergentes. Este último tipo se subdivide en dos, que son los humedales de flujo superficial, ya que el agua circula entre los tallos de las macrofitas, y los humedales del flujo subsuperficial, ya que el agua circula por debajo de la superficie del estrato del humedal. Humedales de flujo superficial. Como podemos ver en la imagen, el agua está expuesta a la atmósfera y también circula a través de los tallos de las macrofitas. A este tipo de humedales se puede entender como un lagunaje convencional, pero con una menor profundidad y con plantas. Humedal subsuperficial. Este tipo de humedal, la circulación del agua es subterránea y se realiza a través de un medio granular.
La lámina de agua tiene una profundidad de alrededor de 0.6 metros y está en contacto con los rizomas y raíces de los macrofitos. Los humedales de flujo subsuperficial son instalaciones de un menor tamaño, que en la mayoría de los casos se utilizan para un sistema de tratamiento de aguas residuales. Los niveles de depuración conseguidos en estas instalaciones son correspondientes a un tratamiento secundario. Las principales ventajas de los humedales de flujo subsuperficial respecto al flujo superficial es que en este hay una menor incidencia de malos olores debido a su naturaleza subterránea del flujo. También hay un bajo riesgo a la exposición directa de las personas y de aparición de insectos gracias al flujo subterráneo. También contiene una protección térmica debido a la acumulación de restos vegetales del flujo subterráneo. Mecanismos de depuración. Como podemos observar en la tabla número 1, tenemos los principales mecanismos de remoción y de transformación de humedales para los distintos constituyentes del agua residual, como por ejemplo los sólidos suspendidos. Para estos, los mecanismos de remoción pueden ser la sedimentación y la filtración. Para la materia orgánica biodegradable, tenemos la degradación microbiana, ya sea aerobia, anaerobia o facultativa, y también tenemos la sedimentación y la filtración. Para el nitrógeno, su mecanismo de remoción es la amonificación, seguida por la nitrificación. También tenemos la desnitrificación bacteriana y la volatilización del amonio. Para el constituyente del fósforo tenemos la absorción en el suelo, que son reacciones de absorción de precipitación con el aluminio, hierro, calcio y minerales de arcilla en el suelo. Y por último tenemos a los patógenos que realizan unos mecanismos de remoción de sedimentación, filtración de muerte natural y las radiaciones ultravioletas, que es la excreción de antibióticos por las raíces de las plantas. Contar con una adecuada instrumentación y control del proceso para el tratamiento de aguas residuales es importante porque tenemos la necesidad de un funcionamiento controlado y continuo. Las instalaciones de secciones de control. Para ello, antes del tratamiento, en el ingreso al tanque número 1, vamos a utilizar una válvula motorizada eléctrica y adjuntamos su ficha técnica, que son las consideraciones específicas que ésta debe tener. ¿Por qué es importante esta válvula motorizada? Porque es aquella que se va a utilizar para controlar el sistema de agua en todo el recorrido del tratamiento. Después del tratamiento es importante considerar a la bomba periférica de 0.5 caballos de fuerza, porque esta potencia nos ayudará a que el agua sea impulsada por la tubería del efluente del humedal para lograr instalarla en nuestro sistema de riego. También se adjunta su ficha técnica. Para la medición del caudal. El caudal se mide en un punto de acceso antes del vertido de las aguas contaminadas al drenaje de desagüe para dar señal a la válvula el paso al humedal o al desagüe. Vía de contaminación. Se medirá la concentración con contaminantes en dos puntos, en la entrada del humedal y a la salida el frente final. Los siguientes parámetros: el pH, la temperatura, aceite, grasas, la DQO, la demanda química de oxígeno, la DBO y coliformes fecales. Como siguiente componente para la automatización de la entrada al humedal vamos a emplear un Arduino Uno, el cual consiste en un microcontrolador, el mismo que tiene 14 pines de entrada y de salida, tiene 6 entradas análogas, un resonador cerámico de 16 MHz que está en la parte central, un conector para USB tipo hembra, un jack para una fuente de poder, un conector ICSP y un botón de reset. En la parte inferior tenemos la ficha técnica de este microcontrolador Arduino, del cual vamos a destacar el voltaje operativo y de entrada. El voltaje operativo es de 5 voltios y el voltaje de entrada, la misma que es recomendada, es que esté en el intervalo de 7 a 12 voltios. En cuanto al siguiente subcapítulo tenemos a la definición de términos básicos, en la cual como primer punto importante tenemos que mencionar al contaminante, que como sabemos es una sustancia o cualquier cuerpo que se encuentra en un medio en el cual no pertenece y que según niveles
en el que se pueda presentar podría causar efectos adversos tanto a la salud o en el medio ambiente. En cuanto a los límites máximos permisibles, sabemos de que hace referencia a los parámetros, ¿no? En este caso tanto físicos, químicos como biológicos, que pueden caracterizar a un efluente o emisión. Lo importante de este punto es que si es que es excedido este límite, podría causar daños a la salud, al bienestar humano o al ambiente. Y como primer parámetro importante es la demanda bioquímica de oxígeno, el cual podría servirnos de indicador del oxígeno consumido al degradar la materia orgánica en una muestra líquida. Como siguientes términos a definir, tendremos que puntualizar la diferencia entre un afluente y un efluente. Un afluente viene a ser el agua que va a ingresar a un sistema. En este caso podría ser a la planta de tratamiento, proceso de tratamiento, la cual plantea esta investigación. Mientras que un efluente es la salida, ¿no?, de esta agua, de este cuerpo natural o de la estructura que va a ser fabricada. La depuración va a consistir en una serie de procesos, ¿no?, que van a cumplir el propósito de eliminar los contaminantes de esta agua, ¿no? Estos procesos pueden ser tanto físicos, químicos o biológicos. Y por último, el sustrato, ¿no? Un sustrato se puede definir como un medio donde va a poder habitar o subsistir un ser vivo, ¿no? Tanto puede ser una planta o un animal. Un ejemplo de eso puede ser unas algas que viven incrustadas dentro de una roca, ¿no? Estas algas tal vez podrían ser un sustrato para otro animal que vive en la parte superior de las algas o puede alimentarse de las mismas. Construcción del humedal. Para la excavación, se excavará en el terreno una dimensión de 2.2 metros de largo, 0,8 metros de ancho y 0.7 metros de profundidad. Cuanto más profundo es el sustrato, mayor es la carga que el sustrato puede procesar. Pero en este caso, ¿qué pasa si ya es demasiado? Las condiciones con las que se volverán serán anaeróbicas y no podremos lograr toda la purificación requerida. El forrado se va a realizar luego con una cobertura de plástico de polietileno negro que va a cubrir toda la superficie para evitar así filtraciones. El sistema de drenaje está conformado por tuberías PVC de 2 pulgadas de diámetro, las cuales nos van a ayudar a determinar para que el agua sea regada por todo el humedal de una manera constante. El medio filtrante que se usará será en el siguiente orden, desde la capa más superficial hasta la capa profunda: arena gruesa, arena gravosa, grava fina, grava mediana y grava gruesa. ¿Por qué está resaltada la arena gravosa? Porque es aquí donde se van a colocar las macrofitas. Entonces, en la colocación de plantas se van a sembrar de la especie Cyperus alternifolius a 20 centímetros hacia adentro de cada borde lateral en 2 filas, con 5 macrofitas en cada una. Presentamos las vistas tanto frontal como lateral que tendrá el humedal de flujo vertical subsuperficial una vez sea implementado en la cafetería para el riego de áreas verdes. Operación del humedal. Antes del tratamiento tenemos 2 secciones. La primera sección es la captación del agua del lavadero de la cocina de la cafetería. La segunda sección ya nos menciona cómo es que nosotros vamos a poder controlar qué tanta cantidad de agua vamos a tratar al día. Para ello, esta válvula nos ayudará a que cuando se esté saturando el sistema vamos a darle acceso al desagüe para que de esta manera el tratamiento se realice de una manera adecuada. Cuando se está realizando el tratamiento, en la sección número 2, vemos que el agua residual doméstica va a estar por 2.06 días en el humedal para su tratamiento. Entonces, esto va a estar a cargo de las macrofitas y de todos los sustratos que se encuentran ahí. Luego de terminar el tratamiento, va a requerirse el apoyo de una bomba de potencia de 0,5 caballos de fuerza para que el agua pueda ascender y de esa manera poder servir para regar las áreas verdes que se encuentren circundantes. El mantenimiento del humedal debe considerar 1. Las macrofitas. Se debe evitar el acceso de animales que se alimenten de ellas. Asimismo, prestar atención al estado vegetativo en el que se encuentran para evitar plagas y enfermedades. El sustrato. El sustrato es una pieza clave en el humedal, por eso debemos evitar su compactación y saturación. Por ello debemos realizar mínimas pisadas y controlar siempre el interior del humedal. Los sistemas de distribución de tuberías.
En esta distribución del agua residual pues favorecerá el crecimiento de las plantas del humedal y con ello el aumento del rendimiento de la depuración y alargará la vida útil del sustrato. Por último, la lectura analítica del afluente y el efluente. Por ello siempre debemos tener nuestro adecuado monitoreo a cómo están entrando las aguas, con qué cargas y con qué cargas están saliendo post tratamiento. El mantenimiento del humedal. Debemos considerar a las macrofitas. Se debe evitar el acceso de animales que se alimenten de ellas y jueguen con ellas, por ejemplo las aves. El mantenimiento del sustrato. El sustrato es una pieza clave en el humedal, por eso se debe evitar su compactación y saturación. La limpieza de los sitios de distribución de las tuberías. Una adecuada distribución de las tuberías favorecerá el crecimiento regular de todas las plantas del humedal y con ello va a haber un mayor aumento de la depuración, por ello es importante tenerlo en cuenta. Y siempre hacer lecturas analíticas de efluente y efluente, monitorear nuestras aguas tanto de entradas como de salida. El lugar de estudio, la cobertura de investigación, presentamos un cuadro de coordenadas del área de estudio en coordenadas UTM y coordenadas geográficas. Las condiciones que tienen estas áreas son muy similares a toda la región Callao, pues es una altitud que va de los 29 metros sobre el nivel del mar aproximadamente, una temperatura promedio de 19 grados Celsius y una precipitación anual acumulada de 15.7 milímetros. El plano de ubicación del proyecto de la Universidad Nacional del Callao contempla la cafetería que está resaltado en un cuadro rojo, donde se va a instalar este humedal artificial de flujo subsuperficial para posteriormente regar las áreas verdes que colindan al área de la Facultad de Ciencias Económicas. Dimensiones del proyecto en el área de estudio. Acá tenemos la vista horizontal y la vista frontal. Ambas contemplan las especificaciones técnicas que tendrán para la instalación del proyecto. Conclusiones. Este tratamiento no es estándar porque va a depender el diseño que se haga de acuerdo a cada realidad urbana, porque es viable para efluentes de casas, poblaciones pequeñas y medianas, pero se debe implementar una tecnología acorde a cada realidad y determinada situación local. Los humedales también son una tecnología viable de depuración de aguas residuales. En base a todos los antecedentes revisados y toda la literatura, pues llegan a un gran porcentaje de remoción. El diseño del humedal va a relacionarse directamente con el tipo de remoción que nosotros queremos realizar, por ello es importante tener bien claro los objetivos. Es necesario en todo tratamiento siempre tener un control sobre el proceso, para así plantear mejoras o buscar nuevas soluciones. Por otra parte, el estado actual de nuestra sociedad y nuestro entorno demanda una mejor calidad de los efluentes tratados, para que así también puedan ser reutilizados, sin que por ello los costes derivados del tratamiento se incrementen, sino más bien ocurra todo lo contrario. Como recomendaciones, según la literatura revisada, sabemos que los humedales artificiales son una tecnología muy importante de depuración, pero para que ésta sea llevada de adecuada manera debemos acondicionarnos a las condiciones climáticas de la zona, considerar temperatura, precipitación, humedad, para que de esa manera las macrofitas seleccionadas funcionen en el tratamiento y los medios granulares de la misma manera. El diseño va a influir en que nosotros escojamos qué contaminantes queremos erradicar, por ello hay que tener bien planteados nuestros objetivos. Debe realizarse también un mantenimiento periódico a las macrofitas, porque si tienen un crecimiento avanzado, capaz van a perder esta capacidad de absorción y no van a purificar, sino todo lo contrario. Por último, es importante que la implementación del humedal artificial tenga un sistema de desinfección, capaz ya más adelante podemos no solo categorizar en agua para riego, sino llegar hasta un punto de agua para consumo humano, pero claro, hay que seguir aumentando más puntos en la línea de proceso. Por último tenemos las referencias bibliográficas que nos ayudaron a nosotros a elaborar este video. Muchas gracias.